Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy abro yo el garaje de Lobato después del Gran Premio de Estados Unidos porque Lobato, Antonio, lo tenemos al pobre muy enfermo. Antonio, mejórate, vuelve pronto. Y mientras tanto, pues tengo que hacerme yo cargo de contar lo que pasó ayer y pasaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que empezar por el principio. Y el principio es que Max Verstappen ganó la carrera, ganó el Gran Premio y ganó por 13ª vez en una temporada, y esto hace que iguale el mayor registro que había en la Fórmula 1 de un piloto ganando carreras en una temporada, con lo cual la victoria de ayer de Max Verstappen fue histórica, en cierto modo. También lo fue todavía más en un ambiente en el que venimos de la muerte de Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull, y una persona clave para el deporte del motor, clave para el deporte incluso en general, porque yo creo que ha revolucionado sobre todo los deportes extremos en las últimas décadas y por tanto ha sido clave también para la Fórmula 1 moderna. Sin él no habría equipo Red Bull, no habría por supuesto equipo Alfa Tauri tampoco, y yo creo que esto nos trae una pregunta, ¿no? Y es qué va a pasar después de Dietrich Mateschitz con Red Bull, con su presencia en el deporte del motor y concretamente en la Fórmula 1. Él ha estado involucrado en momentos muy difíciles en los que de forma personalísima decidió que Red Bull debía continuar en el deporte y por tanto, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, afortunadamente para Red Bull, ayer ganaron su 5º Mundial de Constructores, con lo cual tienen muchos argumentos para mantenerse ahí y decir que esto es una operación rentable y esto merece la pena continuarlo. Pero más allá de este sentimiento, yo creo que el sentimiento que más prima en mí, al menos hoy, en esta resaca de Austin, es la rabia. Es la rabia por lo que vimos ayer, porque una vez más tenemos que dejar de hablar de la carrera, tenemos que dejar de hablar de las peleas que se vieron, de quién era más rápido, quién lo era menos, de las estrategias, y fue una carrera estratégica, pero tenemos que volver a abrir otra vez el melón de la FIA. Y para mí es triste, ¿no? Tengo rabia y tristeza al mismo tiempo porque lo que vimos ayer fue una decisión sobre todo la que atañó a Fernando Alonso y esos 30 segundos después de la carrera que hizo, que yo creo que es simplemente inadmisible. Fueron decisiones, concretamente la de Fernando, estoy convencido que fue una decisión causada por el miedo. Y si no fue por el miedo, fue por algo peor, así que voy a pensar que es por el miedo. Hablaré más tarde de por qué miedo, ¿no? Pero vamos primero con los precedentes. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que Fernando corrió con un espejo retrovisor a la virulé y luego sin él. Se desprendió finalmente de su Alpine y corrió pues, más de 30 vueltas sin espejo. ¿Por qué? Bueno, porque había tenido previamente un choque terrible con Lance Stroll, del cual fue hallado culpable Lance Stroll, tuvo sanción por este accidente. También podemos hablar de ello más tarde, pero lo cierto es que ahí Fernando pues, despega el coche, cae, golpea contra las barreras, rompe el morro de su Alpine, milagrosamente consigue seguir en pista. Estoy convencidísimo de que no con el coche en óptimas condiciones, pero lo cierto es que continúa y a pesar del sustazo que se llevó, la radio con su ingeniero Karel Loos es para recordar, ¿no? Cómo jadeaba y cómo intentó mantener la calma. No solo lo intentó, lo consiguió y luego hizo una remontada excepcional para terminar por delante de su compañero de equipo, para terminar en una magnífica 7ª posición, peleando hasta el final con Lando Norris. Bueno, fue francamente épico. Pero la épica se nos fue al garete. Nos privaron de la épica una vez más y esto a mí me parece terrible. ¿Cuál fue la sanción? 30 segundos, un drive-thru, un stop and go, mejor dicho, por correr con el coche inseguro, con un coche inseguro. Vaya, qué lástima que no tuvieran 30 vueltas para determinar que el coche era inseguro. Que no tuvieran 30 vueltas para sacarle una bandera negra y naranja y que tuviera que pasar por boxes para solucionar el problema o abandonar o lo que fuese. Pero no lo hicieron. No lo hicieron a pesar de que el equipo Haas ya había hablado con control de carrera 2 veces avisando sobre esta circunstancia y anotándolo. Luego el equipo Haas protestó y esa protesta se admite a trámite tarde. Se admite a trámite pese a que se presenta 24 minutos después de que se cierra el periodo para admitir las protestas.
Se admite a pesar de que hay un scrutineering post carrera, una revisión, un control del delegado técnico de la FIA a los coches después de la carrera, y no hay ninguna anotación sobre el coche 14 referente a su espejo retrovisor. Uno de los dos, por cierto, el otro sí que lo mantenía, perdió el derecho, el izquierdo lo tenía. Bueno, el caso es que Joe Bauer no vio mayor irregularidad, parece. Pero luego se admite la propuesta a trámite, y en la discusión que se produce para determinar si esto es merecedor o no de sanción, Joe Bauer es el primero que dice, sí, es inseguro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas estaba salvándose la espalda a él en ese momento. Su error de después de la carrera no anotar, no sacar a relucir ese fallo en el coche, lo estaba subsanando en esa reunión, me voy a atrever a decir la reunión de la vergüenza. Ahí finalmente no, es inseguro, pero señores, ¿cómo osan hablar después de que termine la carrera sobre la inseguridad de un coche que ha terminado la carrera? Se están retratando con la decisión, se están salvando, pero al mismo tiempo se están retratando. No puedo entenderlo, de verdad. Los comisarios también podrían haber actuado de oficio inicialmente, no lo hicieron. Dejaron que el coche corriese de forma insegura durante tanto tiempo. Además, los precedentes tampoco les avalan para tomar una decisión tan radical, porque, bueno, Lewis Hamilton también corrió sin retrovisor en el Gran Premio de Japón de 2019, ahí no hubo sanción. Charles Leclerc en Japón 2019 también corrió con un coche inseguro y entonces sí hubo sanción, pero fue de 10 segundos, en lugar de 30, de 10. Yuki Tsunoda en Países Bajos corrió después de soltarse los cinturones. Reprimenda. Es decir, la infracción es la misma, la forma de juzgarla muy distinta, aquí llegan tarde y mal, y además son más estrictos que nunca. Y además en una actuación realmente memorable para enmarcar, para recordar quizá una de las mejores carreras de Fernando Alonso, por la capacidad de reponerse ante una situación límite, porque sinceramente lo que vimos fue increíble. Y la Fórmula 1 vive de situaciones increíbles. Y aquí vengo a la épica, se cargaron la épica. Eso es de lo peor que puede haber en la Fórmula 1 de hoy en día, porque la Fórmula 1 vive de su historia, vive de sus héroes. Ayer vimos a un héroe correr que cuando se bajó del coche se paró a reflexionar y a asumir también el propio dolor que tendría después del zapatazo que dio el coche contra el suelo después de su despegue. No puede ser. No puede ser. Y si tenía que haberse actuado, tenía que haberse actuado en tiempo y forma. Con lo cual, esto es algo que tiene que revisarse, porque además podemos caer en ridículos absolutos. Bueno, el de ayer ya lo fue, pero podría ser todavía peor. Podría ser todavía peor. Ya venimos de un ridículo, ¿eh? Venimos de Japón, de los puntos, de las normas mal escritas, que se reconoce que están mal escritas y que habrá que revisar la redacción. Venimos muy cargaditos, ¿no? Y esto pues va llenando todavía más. No sé cuál será la gota que colma el vaso, pero no vamos bien. Decía, toman la decisión cargándose épica. Y es que, recordemos, bueno, no quiero ir muy atrás, no quiero ir con Gilles Villeneuve, ¿no? con correr a 3 ruedas. Pero es que el año pasado también vimos a un coche corriendo a 3 ruedas y ganando un gran premio. ¿Qué tendríamos que haber hecho con Hamilton? ¿Qué tendríamos que haber hecho? No me gusta nada, ¿no? Hay 2 fallos, y es que primero no hay bandera, que la tendría que haber habido, y luego pasa las verificaciones el coche, y es tremendo, ¿no? Y los comisarios se sacuden el problema aplicando el reglamento de la forma más estricta que son capaces. Y eso ni evitó el peligro, ni evita darnos cuenta de que no obraron bien. Con lo cual es obvio que hay que tomar decisiones. Yo estuve hablando con gente de la FIA después de lo que pasó en Japón, y te explican, oye, hay una presión máxima,
los medios de comunicación están apretando mucho, los propios equipos están apretando mucho, estamos todavía en un cambio generacional, vamos a decir, de la FIA, los ojos están muy puestos sobre las decisiones de los comisarios y estoy completamente de acuerdo. A lo largo de la historia hemos visto decisiones terribles de los comisarios, hemos visto despropósitos en pista, sí, los hemos visto, y han pasado muchas veces inadvertidos. Charlie Whiting tenía bula papal, sí, la tenía, y después de morir, mucho más. Pero por eso mismo no podemos caer en situaciones como esta. No podemos permitir que los comisarios actúen por miedo, porque si se actúa por miedo, si se aplica la literalidad de la reglamentación exclusivamente, si nos perdemos el espíritu para siempre de la norma, y no estoy diciendo que haya que sancionar en función de las consecuencias, no, pero el espíritu de la norma sí existe. Si nos saltamos eso definitivamente, vamos a tener muchos absurdos y vamos a tener mucha rabia contra la FIA. La FIA necesita un lavado de imagen importante, no solo cambiar algunas piezas, que es posible que sea necesario hacerlo, pero sobre todo necesita explicarse, necesita humanizarse. Y en este sentido, pues vamos muy mal porque lo que vimos ayer es exactamente lo contrario. No puedo estar de acuerdo, lo siento. Y me gustaría estar al lado de la federación, sobre todo en un momento en el que la Fórmula 1 también ha cambiado de dueños, ya no existe un Eccleston, no existe un tótem como antes, no hay tótems. Tenemos que confiar en las instituciones y en sus equipos, pero así no lo estamos consiguiendo. Y cuidado, porque si seguimos cortando cabezas, no voy a decir sin ton ni son, pero si seguimos cortando cabezas a discreción y con mucha mano dura, lo que vamos a hacer es dificultar todavía más el trabajo de los comisarios y ver todavía más absurdos como el que tuvimos ayer. Así que algo tiene que cambiar, ¿no? Decía, es que si el coche de Alonso hubiera perdido una de las 3 luces traseras, ¿es inseguro? El coche no estaría completo. Y las luces traseras son un elemento de seguridad, no hay ninguna duda. Entonces, si pierde una luz trasera, también habría que meterle 30 segundos después de la carrera. No puede tolerarse. Fíjate, y veníamos de una carrera en la que yo estaba intentando defenderlos. Bueno, con Stroll obraron bien. La situación entre Stroll y Alonso, precisamente la que causa el accidente con Fernando, está claro que Stroll tiene la culpa. Y está claro también que es una situación muy extrema, por eso vemos en el fallo de los comisarios que están hablando de que tiene predominantemente la culpa. Yo no creo que, ni los comisarios estoy seguro que creyesen que tenía Fernando culpa, pero es verdad que las cosas fueron hasta el extremo, Fernando cambia de dirección en el último momento, suele pasar, y es el mismo momento que había decidido Stroll para moverse a la izquierda. Eso no se hace y por eso se llevó la sanción bien llevada, pero es verdad que estuvo en el límite. ¿Y qué pasa con Sainz y Russell? La culpa fue de Russell y en este caso los comisarios son muy claros, fue totalmente de Russell y lo dicen en el fallo de su sanción, ¿no? Está claro que esta circunstancia tampoco, yo creo que no se ha analizado del todo a fondo, pero vemos que claramente Carlos tiene que cambiar de trayectoria para no hacer lo mismo que Verstappen, porque si hace lo mismo que Verstappen está clarísimamente por detrás de él, está muerto, ha perdido el liderato, mientras que si intenta hacer el lacito, pues tiene una opción. Por eso se va bastante por fuera, pega el cerrojazo, se va al interior, tiene distancia suficiente con todos los coches que vienen por detrás, incluido Russell, y quiere salir con gas para intentar hacerle el lacito a Max. Max se da cuenta de esto y lo que hace es no acelerar en la salida de la curva. No digo pegar el frenazo, aunque estaría bien ver las telemetrías, pero no acelera. Y esto obliga a Carlos a pegar un frenazo y por tanto se hace el típico efecto acordeón que termina con Russell dándole por detrás. Además, Russell es todavía más culpable porque vemos que viene pasado desde antes, viene echando humo de las ruedas y esto pues te coloca en una situación muy vulnerable en caso de que en una salida pasan muchas cosas, en una salida no todos los coches van a fondo. Si vemos las onboard de los pilotos que van en la 15ª, 16ª posición, pues frenan mucho antes, levantan, no van al máximo de lo que pueden ir porque no están solos en la pista. Russell pensó que iba solo, no contempló ni por un momento que pudiera haber gresca por delante y por eso se llevó puesto a Carlos Sainz y eso le costó a Carlos la carrera, una carrera que
sinceramente, creo que podría haber ganado. Porque si Hamilton estuvo relativamente cerca de ganarla, no veo por qué en el caso de Carlos tendría que haber sido distinto. Todo esto, por supuesto, dada la malísima parada que tuvo Max Verstappen en pit lane, porque si no, Max hubiera arrasado, Max hubiera ganado el Gran Premio con el codo fuera y fumando un puro, que suele decirse. Pero hubiera tenido opciones, hubiera estado en carrera y así estuvo completamente pues, fuera de la misma. 5 segundos para Russell, 30 segundos para Alonso. Bueno, podríamos hablar de proporcionalidad. No vimos proporcionalidad en los comisarios de la FIA ayer, una vez más. Y no hablo de juzgar, una vez más, insisto, no hablo de juzgar las acciones en función de las consecuencias, porque no es lo que debe hacerse, pero sí ser proporcional y sí estar pegado al espíritu de la norma. Con lo cual, desastre total de la FIA, de dirección de carrera, de los comisarios, decisiones tomadas con el miedo, decisiones tomadas... No quiero pensar más allá, ¿no? No quiero pensar que... De la misma manera que pasa con Magnussen, ¿cuántas veces a Magnussen le han sacado la bandera negra y naranja? ¿Por qué siempre a Magnussen? ¿Por qué no ayer, por ejemplo, a Checo? No, es que, bueno, vimos unas fotos y después de perder el end plate estaba todo bien. De acuerdo, ¿vale? El coche era seguro. ¿Y antes de perder el end plate también era seguro? Yo creo que se hicieron cosas mal, una vez más, y no puede quedar así. Espero que la protesta que ha interpuesto el equipo Alpine, no sé muy bien cómo, porque si la protesta de Haas ya llegó tarde, ¿cómo llega la de Alpine? Lo tienen muy complicado para que haya una rectificación, porque además si hay una rectificación en este momento ya implica también una debilidad, ya podemos volver a hablar de los fallos que cometieron antes de la decisión, y estamos otra vez en el desastre para la FIA, cuando lo que quieren ellos es protegerse, protegerse y protegerse. Y yo creo que hay que creer en la FIA, yo creo que hay que creer en los comisarios, desde luego que sí, pero para eso hay que actuar de una forma totalmente independiente, incluso independiente de sí mismos. ¿Y sabéis qué? No quiero hablar más de este Gran Premio. Quiero poner la vista en el Gran Premio de México, a pesar de que la carrera me gustó, de que fue un buen Gran Premio, pero estoy muy triste, estoy enfadado y estoy decepcionado. Pensemos en México, hermano Rodríguez, otro Gran Premio, otro circuito con historia, puede traernos buenas cosas, esperemos que sí. Recupérate, Antonio. Hasta luego a todos.